Sí. Eh, Tenemos algo hoy, tenemos un invitado muy especial que viene muy vinculado con este tema. En realidad no tanto la soberanía, no tenemos a nadie vivo de la vuelta de obligado, pero tenemos San Martín. Le invitamos a través de la Ouija, lo vamos a llamar San Martín. Tenemos a alguien que ha participado en una de las gestas patrióticas más recientes de nuestra historia, Tremendo. que es Panchito. No sé si quieren que lo invitamos ahora. Sí, me parece que estamos listos, si él está listo. Sí, le demos lugar. Presentemos, por favor. ¿Nos querés contar quién es? Es Francisco Pancho Celaya, él es tucumano y es veterano de la Guerra de Malvinas. Es el secretario político nacional del peronismo 26 de julio y estamos muy felices de tenerlo con nosotros hoy. Así que bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Vamos a tratar de ver de qué conversamos, ¿no? Yo quería empezar, ayer hemos estado hablando mucho como de qué preguntamos y qué hablamos, y me parece que la pregunta más importante hoy es ¿qué es soberanía para usted? Bueno, creo que, porque vamos a ser sinceros, estaba detrás de cámara escuchándolos y creo que ustedes han definido muy bien la capacidad de la nación y su Estado de tomar decisiones autónomas. Somos libres, pero no sé si necesariamente somos soberanos. Entonces, y en esto de la referencia que hacían, la soberanía, no hay una soberanía territorial y lo demás no importa. Hay una integralidad, la soberanía alimentaria que llevamos a nuestro estómago todos los días, la soberanía científica y tecnológica, la soberanía, por supuesto que territorial es muy importante y nosotros estamos en una situación donde la provincia más grande de la Argentina, que es Tierra del Fuego, tiene ocupado, y por ende nuestro territorio está ocupado en casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados, incluido el mar territorial, y por otro lado hay en disputa 900.000 kilómetros cuadrados de la Antártida. Esto sin tener en cuenta además todo lo que está ocupado en la Patagonia actualmente, con distintos sellos, que el empresario tal, el príncipe cual. Bueno, todo eso conlleva a una cuestión de soberanía, sobre todo que también lo han mencionado ustedes. Creo que he venido más bien a repetir y apoyar los conceptos que se hablan acá. La cuestión de la soberanía tiene que ver también con la incapacidad que tenemos en estos momentos de decidir y hasta también decir que hay un problema de dignidad, porque la decisión de comunicar el presidente de los Estados Unidos, que se había logrado un acuerdo económico, está marcando la escasez de capacidad para plantarse con dignidad. Y bueno, si hay que reconocer que hay que hacer un acuerdo, decirlo. Y bueno, ahora que se arman los bloques de diputados, senadores, hay un montón de gente que está haciendo ese paso de no comunicar previamente las intenciones, ¿no? Hay algo muy interesante que dijiste recién, la provincia más grande de la Argentina, que es Tierra del Fuego. Sí. ¿Podrías definirlo un poco por qué? Claro. Podríamos pensar que Tucumán es la provincia más chica. Sí. Y podríamos hablar de que sigue Santiago, Tierra del Fuego, Claro. Pero creo que para alguien a nivel educativo, creo que cuando nos enseñan el mapa en la primaria, jamás nos hubiésemos imaginado que Tierra del Fuego es más grande que Buenos Aires. Claro, pasa claro. mucho en la escuela que no nos dicen tipo es Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Antártico Sur, y simplemente te Claro. dicen Tierra del Bien. Fuego. Sí, es eso. La Constitución que cristaliza el Estado neoliberal, la Sí. del 94, Sí. Tiene una disposición transitoria, que es la disposición número 1 de las transitorias, que dice, bueno,
la Argentina sigue siendo la que reclama los derechos sobre las Malvinas, pero bueno, tal vez el concepto completo, hay una extensión territorial que está en estos momentos asignada o es parte indivisible del territorio nacional. Por plataforma continental. Toda la plataforma, continental. Y la zona de exclusión económica, la de zona 200 exclusiva, claro. Económica. Entonces hay un factor que hace que esto, la jurisdicción nuestra, las Malvinas son islas chicas, las Georgias o San Pedro son islas chicas, las Andes del Sur, Las Andes del Sur. pero tiene un mar que la circunrodea que estratégico. Claro, sin duda. Entonces, ahí en ese lugar, hablábamos ayer en otro debate, la cuestión de desde cuándo o por qué los ingleses en su momento le asignaron importancia, o los franceses en su momento le asignaron importancia a nuestro territorio, a las Malvinas. Por una cuestión geopolítica, imagino. Claro, pero era una época donde, mira, en la batalla de Quebracho, Sí. perdón, la de también de Vuelta de Obligado y la de Quebracho, Sí. se da por primera vez que hay una incursión de naves de vapor, era la mayoría veleros en esa época, recién en 1845. Anteriormente toda la navegación era vela, sin embargo ya se asignaba este tema, pero claro, el Cano ya había dado una vueltita por ahí. Claro, estamos hablando de que en los momentos donde no había facilidad tecnológica para aprovechar al 100% de ese lugar, igual ya había una visión claro, ahí, una proyección sobre ese territorio. Claro, porque fíjate que como hecho cierto, cuando se produce la invasión de Buenos Aires, la de 1806, que no es la primera invasión inglesa, ya había habido una en Colonia del Sacramento, y después la incursión sobre Malvinas, de 1765, disculpe si por ahí se me va un año. No, pero, no hay ningún problema. Ahí en esas incursiones inglesas, en la primera de Buenos Aires, las tropas venían de Ciudad del Cabo, de Sudáfrica. Las otras de la segunda invasión vendrán desde el Caribe, desde Jamaica. Entonces, había ya en la dimensión de la navegación la importancia de Malvinas, que después se verificará en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y en el conflicto que sobrevendrá a la cuestión antártica, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo un aspecto de... Eso está interesante de tocar. Nosotros sabemos que el país actualmente y otros, creo que 10 o 11 países están en reclamo activo por la Antártida. Somos nosotros, Chile, las grandes potencias, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, creo que China, Francia, Sí. no sé si Noruega. Y eso por ahora es tierra de nadie, se supone, mientras duren el Tratado Antártico, que acá la Pau creo que nos puede contar un poquito más. ¿Te acuerdas que estábamos hablando sobre eso? No sé cuándo vence, pero se renueva automáticamente. ¿Y qué implica también eso para nuestra soberanía, tener la capacidad de defendernos sobre esa situación o tener la capacidad de hacer el reclamo efectivo sobre la Antártida? Sí, perdón. No, estaba acomodándome. No. Mira, hay un tema... nosotros como Sudamérica tenemos una historia muy rica de las luchas por la independencia, donde siempre hubo intervención británica también. Fíjate que Brasil, cuando se convierte en sede del imperio, venía de la tradición portuguesa de ser aliado a los británicos. Uruguay era un solo territorio. Yo no estoy pidiendo reivindicar la soberanía argentina sobre Uruguay, sino que éramos un solo territorio. Sí. Y los ingleses, con brasileños de por medio, lograron la partición de ese territorio. Para el aprovechamiento del puerto. Claro, dibujaron el mapa de Sudamérica. Y por contrario, Estados Unidos no
nunca se animó una invasión tipo Panamá, Grenada, o sea, a Haití, en distintos momentos, a Cuba. Entonces, hoy se está produciendo un cambio de guardia donde los Estados Unidos buscan tener posesión territorial para controlar las dos mayores fuentes de agua. La Antártida, buscando tener la base en Ushuaia, Y el acuífero guaraní. y el acuífero guaraní, y también con la excusa del combate al narcotráfico, poner la cuarta flota y basarse en Venezuela para ponerse en la Amazonía, que va a ser otro de las grandes reservas mundiales. Brasil limítrofe y parte de limítrofe de Venezuela y parte de la Amazonía. Y Colombia también. Entonces ellos se ponen a espaldas de todo esto en un control que va más allá de la cuestión de política ya indigna que pretende usurpar o coartar la soberanía de Venezuela. Entonces ahí hay una cuestión que se está cambiando el mapa. Entonces estamos, en vez de pensar en dejar de ser perro, estamos pensando en cambiar de collar. Entonces, lo diría Jauretche en su momento, Sí, ¿no? sí, sí, Jauretche. Entonces, y la denuncia de la presencia del control británico sobre nuestra política, nuestros recursos, denunciado por Scalabrini y Ortiz cuántas veces en cuanto al manejo que se hizo económico en los ferrocarriles, en los frigoríficos, en todo lo que fuese control económico. Y para cerrar esto, que tenemos una ley de entidades financieras hecha en 1977, en pleno golpe de Estado, en plena dictadura, y esa ley de entidades financieras que favorece sin duda a las entidades que vienen desde Inglaterra son tan poderosas que imagínense que acá se han mandado toda la reserva que teníamos en oro a Inglaterra, nadie sabe dónde está, nadie dice dónde está. Hace un par de programas hablábamos de eso justamente. Y no generó ningún escándalo. No generó ningún escándalo, ni siquiera en nuestros sectores, digo nuestro porque tengo mi identidad, tengo mi corazoncito peronista, digo, no quiero esconderme, no genera precisamente una reacción, tendría que haberse incendiado el país con semejante escándalo. Sí. Entonces ahí es donde queda demostrado que no hay un Estado soberano. Che, Pancho, vos me nombrabas Scalabrini Ortiz, me nombrabas Jauretche. ¿Pensás que en la actualidad no nos quedan grandes pensadores nacionales de esta índole? Y capaz que también hay que recurrir ahí a Jauretche, ¿no? Gran maestro en esto de desmitificar, digamos, cómo era el aparato cultural. Y probablemente lo hay, porque no puede ser que se extinga el pensamiento nacional por decreto. Ahora, sin duda, que hay un gran avance sobre el pensamiento, pero fíjate, yo veo que sí hay, a veces vos te encontrás un investigador como Fontana que hace un chango joven, digamos, que trabaja para mostrar cómo fueron las incursiones británicas en la Antártida, en la Operación Tabarén, el gobierno de Churchill, Perón en el gobierno, y que además de las incursiones, de los distintos momentos que hubo, cuando se produce la agresión británica y destruyen nuestra base y la Armada va en defensa de nuestra soberanía, Sí. la Fuerza Aérea Chilena va a favor de la Argentina. La Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, sí. Estaba de presidente Ibáñez del Campo, que vino a Tucumán en 1947 a declarar la independencia económica, Claro. con Perón. Entonces, había un concepto político distinto, nuestras Fuerzas Armadas tenían un concepto de soberanía distinta, la idea de ir al Polo Sur surge de militares, la idea del petróleo en manos del Estado surge de militares, la idea del acero, o sea, había un concepto de defensa nacional y pasamos a tener Fuerzas Armadas que se dedicaban a la seguridad nacional. ¿Pensás que el ejército tiene
por lo menos, digamos, a nivel Argentina, ¿no? Tiene su cuota de responsabilidad, entre comillas, en la construcción de una idea de un país soberano. Sin duda, cuando había un ejército que tenía una concepción de seguridad nacional, no, de soberanía nacional y de defensa nacional, el paradigma cambia en el 55, y se empieza la construcción de la Fuerza Armada Gendarme, más bien policías que militares, disuasores. Ahí empieza a desaparecer ese protagonismo del ejército. Sin duda, te digo que ahora hay muchos sectores de la Fuerza Armada que están, hay muchos que terminan votando de nuevo a Milei, apoyando esto, son antiperonistas, no son, pero no tienen esa cuestión antidemocrática que había con los que estuvieron en la dictadura, comprometidos con la dictadura. Claro, un poco la familiarización que quedó mucho de los militares del resto, del proceso cívico-militar, quedó como un concepto muy peyorativo, en cierto sentido, de los militares como ese sector, y que después costó reconstruir. Sí, se lo ganaron, ¿no? Sí, el antecedente existe, no es sospecha. Digamos. Claro, pero bueno, somos un país en serio grande y necesitamos Fuerza Armada para defender la integridad territorial. Pero bueno, ahí creo que hay una madurez, cierta madurez, y que la Guerra de Malvinas también marcó un antes y después. Es decir, la Guerra de Malvinas, digo, como una batalla más de las tantas que tuvimos con Inglaterra, y en 200 años de existencia como país, un poco más, un poco menos, tuvimos tantos conflictos con los ingleses que, coincide necesariamente con un concepto. Los Mansilla en determinado momento combatiendo contra el invasor, metiéndole cadena, tirándole con hondazos, no sé, y de pronto sacrifican su vida. También hay otra batalla al regreso de esa flota que rompe las cadenas, que es en el Paso de Quebracho, que es casi cerca de donde San Martín libró la batalla de San Lorenzo, y bueno, ahí se ganó. Y también Mansilla de nuevo aparece en la batalla de Tonelero contra el imperio brasileño, ¿no? Ahí cerquita también. Entonces, hay muchas historias que son ocultadas por el aparato cultural, el tema de los escritores, los intelectuales, que se dan cita a veces en espacios que no tienen la posibilidad de expresar, de canalizar su pensamiento, como le pasaba a Forja, que vos mencionabas, Mansilla, perdón, Scalabrini Ortiz, Mansi o mismo Homero Mansi, siempre es conocido y recordado como un tanguero, no como el tipo que se sentaba a discutir con sus padres el modelo de país. Queremos dejar de ser colonia, decían ellos. Ellos denunciaban la presencia británica en el Río de la Plata, específicamente en la Argentina, ¿no? Así que yo sí creo que hay sectores de la Fuerza Armada que han madurado y tienen un posicionamiento distinto y que deben ser sentados en la discusión. Aprovecho simplemente para decir que la Universidad de Lanús ha llamado un concurso como respuesta a lo que la embajada británica hizo un concurso. El de mis amigos de las Falklands. Ajá. Sí. Terrible. Y bueno, pero tenemos... Lo contemos un poquito para el público que la embajada británica sacó como un programa para que los ciudadanos argentinos vayan como de visita a las islas, diciendo que somos personas que vamos a conocer las islas Falklands, digamos. Sí. No vamos, Los amigos de los Falklands, literalmente. no vamos a reivindicar nuestro territorio, no somos visitantes en nuestra propia casa. Claro, y fíjate que la respuesta del aparato cultural argentino fue o de indiferencia, de silencio, o muy poco de respuesta. Entonces, la Universidad de Lanús,
que tiene una tradición malvinera, que viene desarrollando de años, tiene un observatorio malvina, igual que varias universidades, ha decidido junto a la Universidad de Tierra del Fuego y la Municipalidad de Río Grande hacer un concurso destinado a docentes, investigadores, estudiantes y no docentes de universidades argentinas, un concurso de ensayo que va a tener como premio, digamos, yo creo que el premio ya es poder expresarse sobre la soberanía nuestra, ¿no? Y sobre la cuestión Malvinas. Ese premio va a ser un viaje a la vigilia que se hace todos los 2 de abril en Río Grande, igual que la de Ushuaia. Entonces, con el espíritu que hay todavía en nuestro territorio austral. Entonces, en definitiva, decía, la iniciativa ha tenido que ver con un grupo de pensadores, con un grupo de intelectuales que escriben, producen, generan. Que disputan. ¿Ah? Que disputan. Claro, y entonces sí hay mucho de esto, ¿no? Sí. Por ahí, como digo, también están los otros intelectuales, los que hablan de que, bueno, ya está, que vamos a reivindicar la cuestión Malvina, total, ya está, hemos perdido y tenemos que... Hay un par de eso en el Congreso de la Nación también. A sí. nivel académico hay un gran malvinero y es joven en Argentina. Que te encanta. Que vos. lo amo, que viaja por toda la Argentina, justamente hablando en universidades, en colegios, etcétera, sobre la cuestión Malvinas, manteniendo vivo nuestros reclamos y etcétera. Juan Rattenbach, ¿no? Sí, estuvo hace unos días en Tucumán. Sí. Sí, un par de semanas. Creo que debemos haber estado ahí en la Facultad de Derecho. Bueno, y ahí, por ejemplo, también estaba Omar Ruiz, que vino de Córdoba, que también es un pensador sobre la cuestión Malvina, la cuestión soberanía. Por eso aparecen muchas... Juan Rattenbach es una persona que además pone eje en cosas que no se han visto todavía. El protagonismo de los pueblos originarios en la Patagonia, en alianza con Rosa para defender nuestro territorio sobre las pretensiones inglesas. También en la entrada de la Patagonia, de este lado del Río Negro, está Carmen de Patagones, y ahí se combatió y se defendió la soberanía territorial de la invasión en la guerra del Brasil. Entonces, esas cosas aparecen con la presencia de Rattenbach, y tiene un par de libros muy interesantes que creo que por ahí no tienen la difusión necesaria. Se acalla mucho el hablar de esto, o cuando se habla de Malvinas se refiere todo a la guerra. Soy veterano de guerra, me siento orgulloso de haber estado, pero nosotros tenemos un conflicto de fondo con Inglaterra que va más allá de la guerra en Malvinas. Claro, entonces muchas veces te invitan a dar una charla en una escuela, en un instituto, y vos hablas de la causa Malvina, con mayúscula causa, o sea, como un nombre propio, y algunos se enojan, dicen, vos estás justificando entonces que Galtieri invada. Mira, yo sé que no tenemos... que Galtieri hizo una jugada desesperada, sí, pero en un contexto de derrota, porque un pueblo se movilizaba a las calles con la CGT, con distintos lugares en reclamos. Entonces, la acción reivindicativa, las acciones de movilización popular, posicionaron a Galtieri en una situación que tenía que avanzar. Ahora, yo lo que creo, definitivo, digo, la cuestión Malvinas es algo más que eso. Y también hay gente enemiga del pensamiento nacional, como Paul Grusac, o el socialista que acordó en todo tiempo con algunos sectores, Alfredo Palacio, pero no le puedo quitar de que fueron profundamente malvineros. Su obra expresa eso. Alfredo Palacio es el que preside la comisión que llama al concurso para generar la marcha de Malvinas. Paul Grusac, tal vez por ser francés y antibritánico a lo mejor, se pone la camiseta de Malvinas, 1910,
pero también José Hernández. Entonces, hay una Que historia. trasciende a cierto hecho puntual como habrá sido la guerra. ¿Sabe, Pancho? Yo estamos como ya un poco corto de tiempo, Sí, me encanta, sí, yo sí. me quedaría acá 2 horas escuchándote, pero para acercar un poco más la discusión a la actualidad, que era lo que a mí me interesaba, ¿vos sentís en estos contextos donde nos gobierna una derecha que tal vez profundamente antinacional y la situación se está profundizando cada día más? ¿Qué conclusiones te quedan de la actualidad en torno a la soberanía y desde dónde vos pensás que se podría trabajar o volver a agarrar para empezar de nuevo esa disputa? Porque creo que hemos retrocedido mucho desde otros momentos de nuestra historia. Sí, hay que, sin Me duda parece- que esto es un problema político, profundamente político. La Escucha, verdad. ¿sabe que habíamos preparado una pregunta que Sí. está muy parecida a la que dijo el Chapo? Ajá. Dice, ¿qué política exterior decidirías hoy vos si de vos dependiera la Cancillería? ¿Te parece que la Cancillería hace un buen trabajo en la defensa de nuestra soberanía en general y en particular sobre Malvinas? A ver, creo que la Cancillería, como gran parte del Estado, y tienen una prosapia, digamos, que tiene que ver con los intereses británicos, ¿no? Es decir, Sí. la Cancillería está llena de diplomáticos que piensan en británicos. De hecho, tuvimos un tal Foradori, que fue a negociar con los ingleses, con un tal Duncan en algún momento, en la época de Macri, y que algo hizo mal para los ingleses, que después lo quemaron en el mundo diciendo que cada vez que iba a negociar se chupaba ¿cómo se llama?, la bodega del embajador, que era un borracho y que bajo el alcohol escribió y firmó ese acuerdo Forador y Duncan. Evidentemente, para que lo incineren así, tiene que los británicos, como cualquier potencia, no abandona a sus soldados. Fíjate que Inglaterra no abandonó a Pinochet ni cuando ya estaba en el piso. Entonces, a ver, yo creo, no soy diplomático de carrera, compartido casi 11, 12 años de trabajo en el extranjero con diplomáticos que me saco el sombrero, tipos patriotas. Hemos trabajado en programas de lucha contra el hambre en México, en Haití, en Guatemala, también en misiones en Brasil, en distintos lugares que me tocó como un humilde técnico del INTA, ¿no? Entonces, de pronto conozco a muchos diplomáticos excelentes y también a algunos diplomáticos con un pensamiento pro-británico así total. De hecho, fíjate que la canciller que tuvimos, que ni sé si alguno se acuerda el nombre, la cordobesa, Mondino, La Mondino. Diana pero, Mondino. Diana Mondino, una usurera de Córdoba que tiene una financiera que le llaman banco y que, bueno, todo el mundo sabe en Córdoba qué hace ese banco, cómo presta la platita. Entonces, ella ya había dicho que no, de entrada, antes de las elecciones, pero vos fíjate que, o sea, renunciaba a la soberanía sobre las Malvinas, pensaba eso, y después la pusieron de canciller, pero no fue tema de debate en lo preelectoral, o sea que tampoco desde la oposición planteamos nada serio. Así como que el tema de soberanía está un poco abandonado en la agenda. En la agenda sí, entonces creo que la Cancillería por ejemplo, en un momento, en la etapa de Néstor como presidente, hubo la decisión de formar casas de la amistad con el tema Malvinas en distintos países de América. Tengo una consulta. Sí. ¿Tienen conocimiento de los combatientes de Malvinas que están todavía, digamos, activos? O sea, ¿Excombatientes? ¿activo en qué sentido? Presentes. Sí,
A ver, ¿Cuántos son acá en Tucumán, en Argentina en general? bueno, mira, ahí hay unas cifras que se disparan porque primero hubo en la desmalvinización que iniciaron las Fuerzas Armadas, Sí. no se reconoció el rol que tuvieron los soldados que estaban en el continente, los movilizados, los Sí. que se preparaban. Con los afectados y los no movilizados hacia las islas. Y claro, entonces eso no hubo un reconocimiento. Y bueno, a partir de todo eso empezó a desarrollarse otra cosa, que es la cuestión de que hasta hay, en los listados del Ministerio de Defensa, hay un listado que dice veterano de guerra por decisión judicial. Entonces hay jueces federales que han decretado que tal persona es veterano de guerra, y yo no quiero entrar a separar las aguas de argentinos por argentinos. Creo que si han estado en el esfuerzo de guerra debieran haber sido reconocidos, igual que los miles de voluntarios que tuvimos en toda Latinoamérica. Nos quedan literalmente 2 minutos, pero me gustaría si... bueno, este es un programa que nosotros hacemos para jóvenes sobre todo, como para tratar de traerles temas y etcétera. Y no sé si escuchó cuando estábamos conversando, pero le preguntamos a jóvenes qué significaba soberanía y no sabían qué decirnos. ¿Alguna reflexión cortita que nos quiera dejar? Mira, tiene que seguir habiendo un esfuerzo como el de este canal, tiene que seguir habiendo un esfuerzo del conjunto de la academia, de la sociedad civil que le interese el tema, para que también transmitamos eso, porque si yo, ya viejo, no transmito, no milito, no veo para adelante, me quedo con el solo hecho de decir he sido veterano de guerra, por ejemplo, bueno, ya está, no sé, en 20 años capaz que no queda ninguno. Y estos jóvenes hoy necesitan transitar esa etapa con iniciativas como la que digo, los concursos, abrir, hablar, ir a las escuelas, pero no a contar anécdotas pedorras si he comido mucho chocolate o no. Tenemos que ir a hablar de la cuestión Malvinas. ¿No? Y yo he tenido muchísimas, muy buenas experiencias con escuelas secundarias donde los jóvenes han tenido una preparación, una discusión sobre el tema que me hacía sentir orgulloso. Entonces, me parece a mí que es fundamental que trabajemos desde todos los sectores en esta introducción en la política, la cuestión de la soberanía y de la historia. Si no entendemos historia... Estamos condenados a repetirla. Si Tal que cual. no conoce su historia, está condenado. Espectacular reflexión, Francisco. Sí. Es un gusto tenerte acá para nosotros y bueno, a todo el equipo de producción. Gracias por vernos una vez más este jueves. Y bueno, mandamos un saludo a nuestra audiencia, den me gusta y se quedan por favor porque ya llegan los tucumañeros. ¿sí? Sí. Muchas Que gracias tengan una a buena todos. semana, buen fin de Gracias, semana gracias, largo. Panchito. ¡Viva la patria! Sí, a Carajo. seguir reflexionando Viva. sobre Malvinas y nuestra soberanía y todos los temas que tenemos que seguir generando espacios.